Javi Ledesma, Sí. contanos quién es quién detrás de cada supermercado. Sí, es un mundo increíble. Incluyendo los chinos. Sí. Bueno, hay Me una gusta. teoría de que en verdad los supermercados chinos, esto no avalada por mí, son todos de la misma región de Ajá. China y que en verdad se fueron pasando el dato de que, che, En hay un gran en negocio Argentina. de poner Posta, es como supermercados. Sí, tipo sí, un sí. pueblo de fue uno y dijo, hice Sí. punta, la verdad que hagamos supermercado chino. Sí, Su producto como- regional de ese lugar. Exacto, sí. Como los Ahora, alfajores de Córdoba. No recuerdo bien qué provincia en particular, pero que venían todos de la misma región. Mirá. Sí. sabía eso. El mundo de los supermercados, la verdad, tiene un montón de representantes y de empresarios, además, muy conocidos. Pero no todos son argentinos. Hay muchas etapas que ha tenido el supermercadismo, en particular, a partir de los 60. Cuando con Frondizi un poco ahí sale un decreto para promover la creación de las grandes superficies, dándoles algunos beneficios, y así empieza un poco el mundo de los supermercados con jugadores nacionales, como podía ser en su momento Canguro. A mí me encantan esos nombres, ¡Oh, ¿no? el Canguro! Canguro, Gigante. Qué lindo. Yo me perdí cuando era niño en un supermercado. Canguro? Canguro, sí. Quedaba en Ciudadela, quedaba. Sí, siento que no pega con Argentina. ¿Por qué acá Se llamaría Canguro? ¿no? Canguro. Porque era Australianos eran. ¿Eran Por australianos? la- No porque sé. llevan mucho en la... Bolsa. bolsa. Ah, Ay, la bolsa. ay. Claro, sí, Debe ser por eso. Ah, bueno. Sí, Sí. es buena. Sí, me perdí cuando era chico. Quedaba en Ciudadela, creo, por ahí. Estaba también en los Iba 60, medio uno de los Japón. primeros fue Minimax, de Minimax. los Rockefeller. En su ¿Acá en momento. Argentina? Sí, acá en Argentina. Norte nace también en ese momento mirá. copiándose de Minimax, tratando de generar una. ¿Es el una más viejo propuesta. del que tenemos entre nosotros en este momento? Norte es del 60 y pico. El tema es que después se empezaron a dar varios procesos en los cuales 80 y 90 llegan grandes cadenas de afuera, ¿no? Llega Carrefour, Claro. llega Jumbo, llega también Disco. Y empiezan a venderse muchas de esas cadenas argentinas. y ¿Disco quedan de pocos. afuera? Disco viene de Uruguay. Ah, mira. En verdad, después termina con dueños holandeses, con los de Ahold, que lo venden también por una cuestión, un fraude contable que tenían, lo terminan vendiendo. Pero Disco viene de Uruguay y se dan como unas fusiones, y Norte termina pasando dentro de esas Ok. fusiones a ser de uno de los grandes grupos. Así que me propuse un poco ver cuáles son las cadenas más grandes y quiénes están detrás, porque en algunos casos no lo sabemos, en otros casos sí, pero hay algunos detalles curiosos que para mí puede ser interesante. Vamos de menos a más, por supuesto. Ajá. Quizás una de las que viene creciendo y tiene un nombre muy importante entre sus dueños es Chango Más. Sí, claro. Que muchos dicen, che, ¿de dónde viene Chango Más? ¿Cuál es la historia? Chango Más en verdad viene de 2007, es una marca que Walmart Argentina crea como para tener una marca más Nacional. vinculada, sí, más nacional, más vinculada a bajos precios. Ok. Claro. Porque Walmart siempre era grandes superficies, el mayorista, y empezó como en una salida del territorio argentino, vendió primero a Día, le vendió varios de los locales que tenía en la ciudad de Buenos Aires, y en 2020 le vende todo el resto de sus locales a Francisco de Narváez, que tiene una larga experiencia Sí, claro. en el negocio de los supermercados. Con su familia, ¿no? Que son los Stoyer de Narváez, que fundaron la cadena Tía, que en realidad Claro. nace en República Checa bajo el nombre de Teta, que significa tía en checo. Ok. Sí. Pero acá le tuvo que cambiar el nombre. Sí, sí. Vamos al Teta a comprar Sí. una terma. Sí. O dale un besito a la tía. No, A la teta no. de la tía, Ah, ¿qué? ahí va. ¿Cómo? Muy bien. Perdón, Javi. Es como, aparte siento que si lo hubieran puesto acá, es como Sí. todos los carteles esos de Sea el Paso, ¿viste? Claro. El Cano que le Sí, borran la sí, C. obvio. Es como que Muy hubiera buenas sido- ofertas en tetas. A 3 Sí. minutos del Teta. Igual publicitariamente te instala muy rápido. Sí, hubiera funcionado. Sí, ¿No? Eh, Casa Teta. Descuentos Sí. de leche en Teta. Qué muy lindo. bueno. Qué Se bueno. me ocurrió recién. Se te Sí. ocurre. Sí. Pensalo, Lo anotalo, elaboramos. tiralo, sí. Qué bueno. Bien. ¿Lo anotaste? Anotalo, así no se te escapa. Cuando hay una idea, la atesorás. Gracias, jefe. De nada. O sea que Casa Tía viene de ahí. Casa Tía viene de ahí, de República Checa, la familia Stoyer, Teta. que era el abuelo de Narváez. La trae medio Segunda Guerra Mundial, primero llegan a Colombia, Justo. por eso él nace en Colombia. Ah.
Y después llegan a ¿Por la qué se ríe Argentina. Javi, no? Te estás riendo sola. No, Ah, porque está bien. a mí me gustan las historias familiares. Sí, obvio. ¿De qué origen Tan es, bonitas, ¿no es cierto? Stoyer? Stoyer son de la Alemán. República Ah. Checa, No, pero checos. sí vienen de toda esa... Es un Creo que en apellido Praga alemán. tenían, sí, origen alemán. Pero bueno, en el 98 él vende, Francisco de Narváez, vende la empresa de su abuelo, 600 millones de dólares, Ajá. un montón de plata, y con eso empezó a querer volver al negocio del supermercado, porque él se quedó con los tía de Uruguay, de Ecuador, Claro. que hace poco los vendió justamente con esta idea de comprar Carrefour, que estaba medio en venta ahora. Ah, es su negocio preferido. Sí, A él sí, le sí. encantan los supermercados. Sí, intentó comprar Disco también Ajá. en 2003, que No se para- le dio. es una historia muy buena porque en verdad en ese momento Disco, como hablábamos recién, quería venderse porque estaba como en todo un escándalo contable Claro. con los holandeses dueños. Y entonces estaban entre de Narváez o Cencosud, de Chile. Y de Narváez, época Néstor Kirchner, trató de convencer al gobierno de que, che, esto es mejor si se lo queda a un empresario argentino. Colombiano, pero argentino, se hace mucho tiempo acá. Sí. Y sacó como toda una solicitada diciendo no se lo van a entregar a un chileno, esto tiene que quedar en manos argentinas. Pero sos colombiano, amigo. Obviamente que No es lo mismo. no funcionó y al No. final se lo terminaron vendiendo a Cencosud Claro. de Chile, pero varios años después pudo por lo menos Cencosud comprar. es Jumbo, ¿no? Cencosud de Jumbo, Bea. sí. Bea tiene Claro. varios de esas marcas. Y otro más, ¿no? Y Sí. Pero siguiendo un poco en la lista, ¿no? Tenemos a De Narváez y próximo tenemos un empresario que todos ustedes van a conocer y posiblemente Alfredo. ya estaba leyendo en el chat cuando anunciamos al principio del programa que íbamos a hablar de esto. Obviamente fue uno de los temas a mencionar. En la próxima diapositiva está nuestro amigo Alfredo Coto. Bueno, es mi Obviamente. preferido. ¿Por qué aplaude? Es mi preferido también. Sí. Sí. Mirá la cara El de club de tipazo fans. que tiene. Tengo que decir, una vez mi novia me encontró viendo un video y riéndome. Y era una conferencia de prensa de Alfredo Coto de 1 hora y media. Y yo estaba riéndome y me dice, ¿de qué se Las ríe infidelidades de Sí, Javi sí, te claro. dejo, ¿no? Era- Amor, ¿Qué te haces? juro que no es nada. Y di lo peor que puede ver Sí. una mujer. Estaba viendo a Alfredo Mi marido Coto. Estaba riéndose tapando con las Alfredo tetitas Coto. así. Se, En se el acercó motorhome. la novia. ¿Qué estás haciendo? Y cambió rápido a la pestaña de porno. Ah, sí, sí. Hola, mi amor. Estoy viendo porno. ¿Estás viendo a Alfredo Coto solito? Alfredo Coto, en verdad, viene del mundo de las carnes, ¿no? Ajá. De las carnicerías. Ahí vemos, por ejemplo, el logo de su carnicería, de Coto Carnicerías Integradas, que era el matarife abrazando a la vaca, todos Claro. ensangrentados. Sí. Vamos, Una historia de amor. espectacular. Toca bancar. A veces pasa. Pará, ¿Está el logo? ¿Está ensangrentado en serio? sí, y están abrazados. Ah, por favor. Sí, y tiene una cuchillita ensangrentada detrás del matarife Sí. en el logo. Así Lo cual que- lo hace un poco El más primero estaba simpático. por Villa Crespo, Sincero, puede la ser. verdad. Mira qué lindo. La primera Coto. carnicería. Sí, que era carnicería, claro. La carnicería no me acuerdo. El A primer ver. supermercado estaba en Mar de Ajó, Ok. que arranca. Hay había uno en el centro cuando yo era chico y compraba a mi vieja ahí, todavía era carnicería. Y ahí que tenemos el zoom justo arriba está el niño que vemos al lado del señor de bigote en la foto de Ajá. época. Ese es Alfredo Coto, Ah. de niño, con su padre que era carnicero. Claro. Y- Porque empezó justamente en ese rubro. El niño Alfredo, hasta que en el 87 funda el supermercado, con lo cual se va expandiendo mucho en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Claro. y en Sí. particular en los 90 empieza a crecer endeudándose en dólares y también con los rumores que en varias notas a él le han preguntado abiertamente, que era testaferro de Menem, ¿no? Ese era Mira. como el Mira. rumor, el run que se corría en la época de los 90 porque crecía muchísimo. Sí. Javi, los 90 De- es que llegan los de afuera, ¿no? Porque yo recuerdo como niño noventero, por ejemplo, cómo se derrumba toda una fábrica vieja y donde era la promesa de que venía el Carrefour, que es el que está ahora en Quilmes, en 12 de octubre. Sí. Y era como, va a venir Carrefour, y era como, qué emoción, pero ya había, estaba Sumo, Llanesa, por ejemplo, en Quilmes. Sí, Recuerdo. época 80, 90 es Sí. cuando empiezan a llegar, es más, 80 llega Carrefour, llega Jumbo, en los 90 viene Walmart, viene Día, es cuando Auchan. empiezan a Auchan, sí, Auchan. también. ¿Sabes qué? No me acuerdo si hablaba con alguno de ustedes, con quién lo hablé, pero este fin de semana me acordé. Conmigo no. Me acordé de que en los 90, cuando vienen estos grandes supermercados, se pone de moda también
la idea del patio de comida Sí, en el supermercado. O sea, bueno. como que expanden el negocio a vender Un la barcito. comida elaborada, el- digamos. Coto lo tenía, digamos. El, Yo- el de. Lo hablamos el de nosotros, 11, Fede. ¿cómo se llama? nosotros. Spineto. El Espineto Shopping. Claro. Tenía Un un coto arriba Espineto. con Yo un fui a comer La- ahí de muy chico. La Sí. cuadra donde Baillo astral. Baixísimo Strauss. La cuadra donde crecí, que es Viamonte al 1500, Sí. tiene el Coto, que el Ah. Coto tenía un patio de comidas arriba, barato para Mucho oficinistas. coto con fichines, jueguitos, Y la- patio de comida. La gracia era que valía un peso. Todo valía un peso. Esa era la convertida. Cita preadolescente. Te ibas a dar unos besitos con una compañera Ah, del sí, colegio sí. y te O encontrabas, o compañero, y te encontrabas Sí. en el patio de comidas del Jumbo. Bueno. Coto de Temperley, un punto de referencia, ¿no? Coto de Me Temperley todavía la No tengo. así el de Lanús. No así el de la Me dieron el pie perfecto porque justamente la parte de patio de comidas y de fichines era en la que estaba muy involucrado Germán Coto, que es el hijo de mirá. Alfredo, que es el que está ahí a la derecha. Y además mencionabas el Espineto. Lo que pasó con Coto es que cuando cae el hogar obrero Supercop, Sí. después del plan Bonex, en verdad muchos de los locales pasan a ser Coto. El Espineto fue uno de ellos. Justamente el Shopping Espineto, ellos lo agarraron y empezaron a crecer muchísimo en ese momento. Hoy, Coto, cadena que está muy en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, con poca presencia en el interior, pero que ellos también tienen otros negocios en Tiene- Miami, Madrid, Ay, unas qué bueno, torres. me deja El tranquila. supermercado más grande del país es el Coto de Mar del Plata. Es gigantesco, que lo inauguraron hace es poco. Mira, ese. Lo no. googleé a lo Sí. loco. Porque Una en un vez. momento era. Ay, Dios. Es el Coto de Mar del Sin Plata. información. Lo googleé. Bueno. Tiene 57 cajas. Javi, y la vinculación de, porque uno vincula, más allá de que en su origen era carnicería, siguen vinculados al negocio de la carne, los Sí, cotos. ellos todavía tienen frigoríficos, Claro. o sea, Se tienen nota. negocio en China. En su momento habían abierto negocio para lo que es carne. Ok. En Dubái tenían también una oficina para lo que es carne. Sí, siguen muy involucrados Por eso, en esa pata. Mito o no, por lo menos donde hay cotos se dicen, es buena la carne de coto. Como la gente te lo dice como casi un Es buena secreto. la Hay carne. variedad. Es buena Sí, la carne También de son coto. buenas las armas. Y bueno, el caso justamente era el de 2016, en el cual a partir de una denuncia anónima encuentran en unos depósitos de Paysandú un montón, un arsenal, básicamente, arsenal. que voy a pasar a leerlo porque Ay, por es favor. es Uy, sí. lindo. Porque tenía Era 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 27 armas de fuego, 2 armas de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos, un silenciador y 9 escudos antitumultos. ¿Pero qué quería? ¿Atacar un jumbo? Bueno. Era Miedo del como silenciador. conquistarlo. Sí. Sería como que Yo, yo entiendo, si es ante la eventualidad de saqueo, entiendo los Esa es escudos la defensa. antitumulto. El silenciador. ¿Y las granadas? el silenciador. Me ¿Y da la miedo el granada? silenciador. El silenciador No, era bueno, para un puede- ejecutivo de cuentas que le Puede caía ser mal. que se dedique a vender eso, no que esté buscando para armarse también. ¿No? Digo yo, no sé. Sí, bueno. Puede ser que sea atrás. Vos La- Si vas- nos vas quiere mandar- ensuciando gente con una No. frescura. No, bueno, ¿a vos te parece que está limpia la persona que tiene eso, amigo? Por ahí es coleccionista. Claro, si lo tiene todo legal. ¿Y por qué lo tiene en su casa, no? No, Tiene ni siquiera. coto. ¿En dónde era que los tenían? Lo tenía en un depósito en Paysandú, el 1800. Cerca del coto Está de Flores, ahí en Carabobo abajo, ¿no? Estaba, me parece. Bueno, al principio fueron Arriba, ¿no? sobreseídos bajo la Bajo la premisa de que no podían saber todo lo que pasaba en sus tantos locales. Claro. Luego revirtieron el fallo y ahora creo que está en la Corte Suprema de decidir si es que van a juicio oral o quedan afuera de la causa. Sería Sí. característico sería paradójico que Coto, característico por la carne, caiga por una suprema, ¿no? Sí. En la próxima diapositiva tenemos jugado, Marini. una familia muy conocida, no solo del ámbito del supermercado, sino también de la política, porque en verdad son un montón, o sea, es imposible que no termine en algún lado también de la política, porque son la familia Brown, Ajá. de La Anónima, varias sucursales en lo que es la Patagonia y en varias provincias, la verdad. No ha tenido éxito en la ciudad de Buenos Aires, Mirá. La Anónima. ¿Lo han intentado? Sí, tuvieron una cadena que ahí justamente vemos que se llama Best, con la cruz. Best. Que estuvieron socios Sí, a Best. la familia Gill, si mal no me acuerdo, que eran los fundadores de Norte, y después terminaron vendiéndosela a Carrefour. Tendrían que haber puesto una marquesina en blanco. Sí. Entonces Puede ser. decís, esa es la anónima. La, no-
Muy bueno, amigo. Estás muy con Lo chiste. haría Sí. todo, igual sí. Nuevo aplauso. Hace para nuevo toda la aplauso. familia. Ronda de aplausos. ATP. Va a ser mi gesto de que disparo humor. Los dueños son la familia Brown, en particular Federico Brown, que viene además, la Anónima en verdad es una empresa importadora y exportadora de la Patagonia, que viene de los clanes Brown y Menéndez. Sí, lindo. Y Menéndez. Brown y Menéndez, Federico Brown en los fines de los 70-80 toma un poco esta cadena que está medio venida menos y la moderniza y la convierte en lo que es la Anónima ahora, también comprando un montón de otras cadenas familiares, ¿no? Ya conocemos Miguel Brown, en su momento secretario de Comercio, ¿no? Auditando a su propio tío, dueño de la cadena, Marcos Peña Marcos Brown, Peña. ¿no? Ajá. Quizás son los más conocidos dentro de la política, pero también son accionistas del Banco Galicia, ¿no? Uno de los bancos más grandes de la Argentina. Entonces tenés una familia con bastante poder y que también están, ¿no? en la Asociación Empresaria Argentina. Entonces hablamos de... Es hombres con redituable influencia. el negocio de los supermercados, Y parece. aparentemente. Es un negocio con un Muy margen de redituable. rentabilidad interesante. Claro. Depende también... De tu logística, tu de sí, espacio de exacto. depósito. Ellos, por ejemplo, también, al igual que Coto, tienen frigorífico, tienen una Ajá. tarjeta. Pensemos esto. Son también accionistas de Galicia y Claro. tienen también su Ay, propia amiga. tarjeta. Tarjetas del mar, se llama. Pero bueno, ese es de los tantos negocios. Hace poco también compraron los hipermercados Libertad, ¿no? Que en Córdoba y en varias provincias tienen una buena presencia, entonces se están agrandando bastante. Pero siguiendo, ahora sí entrando quizás en las tres cadenas más importantes de supermercado. Y acá empezamos a meternos en los dueños extranjeros, porque hablábamos justamente que en los 80 y 90 habían llegado todas estas cadenas. Sí. Bueno, las más grandes terminan siendo un poco cadenas con dueños que están fuera del país o que son extranjeros, porque la número 3 es una que ya mencionamos, que tiene que ver con el grupo Cencosud, de la familia Paulman, Claro. dueños de Jumbo, Disco y Bea. ¿Está arriba de un elefante? Sí, porque... Eso Le gusta se torturar transportan animales así. y personas. La historia es que Horst Paulmann, que es el señor alemán que vemos abajo en el elefante, tuvo la idea de crear Jumbo, que Jumbo en verdad es un elefante de verdad. Claro. Era el elefante más grande del mundo, Como que estaba en Dumbo. los circos, que tiene una historia Sí, muy triste. horrible. Dumbo está basado en Jumbo, en Wow. el elefantito. Sí, elefantote en verdad, Sí, no era claro, un gigantesco. elefante gigante. ¿Qué Y le que pasó? tuvo una muerte muy trágica, se lo llevó Se lo llevó Alfredo se lo llevó Coto. puesto un tren. ¡No! Y ahí Sí, sí, se sí. develó el misterio que es más fuerte. Sí. Sí, si no, no le íbamos Una a historia usar muy nunca. triste. Sí. Pero bueno, Horst Paulmann, este alemán, crea en Chile Jumbo y al toque la trae a la Argentina porque la crea a fines de los 70 y en el 82 estaba abriendo acá en Almirante Brown el primer Jumbo y después se expande bastante fuerte. Ya ahora fallecido, el año pasado falleció Horst Paulmann, pero están sus hijos que son Manfred y Peter Paulmann. Mira. Y su hija Helki. Y acá lo que ha hecho es comprar cadenas, por ejemplo, compró Bea, compró Disco, compró Blaisten, o sea, ellos mirá. crearon Easy, tiene el Unicenter, entonces tiene, la verdad, un negocio Sí. bastante importante. Hace poco también Le compraron dieron- Macro y Basualdo, que son dos mayoristas. Le dieron Sí. perfiles distintos a los super también, porque Bea es como más popular, Disco intermedio y Jumbo es más cheto. Claro, Que al sí. principio el Jumbo era el más conocido, era el de Lugano. Sí, Jumbo era en verdad grandes mucho. superficies. Grandes superficies. El primero es el de Lugano, sí, sí, sí. ¿Por qué sabes tanto de supermercados? Javi entiendo, Me pero. corrieron una vez a la salida del premetro, me corrieron unos... ¿Qué? Y fui, no me acuerdo, en la secundaria, no me acuerdo por ¿Te qué fui al guarenaste en un jumbo? Fui al Jumbo tomé el premetro hasta donde terminaba, no me acuerdo qué tenía que hacer en Lugano y me corrieron ahí, me fueron a robar con unos y tuvimos que correr 4 cuadras hasta guarecernos en el Jumbo. Y de ahí te apasionaste por el jumbo. Y desde entonces O por ahí es porque ahí aprendió a recordé jugar que a la había- pelota en general. recordé que había un Jumbo en Lugano. Vos estabas de oferta igual. ahí. Yo estaba regaladísimo. Sí. Muy bien. Muy bueno, ¿eh? El en humor la- de supers. En el ranking número 2 tenemos a una cadena que hace poco se estaba hablando que se iba a ir del país, o por lo menos ellos mismos dijeron que se estaban buscando comprador, que es, lo voy a pronunciar bien, Carrefour. Carrefour. Ah, Claro, porque. Carrefour. Carrefour. Que es una C. Carrefour.
Para mí es una carita dada vuelta y nadie me va a Es mover una de C, acá. pero bueno. no Sí. ¿Cómo no está? Carrefour, una cadena, una de las más grandes acá. Ajá. Y quizás la más grande que tiene todos locales Y propios. que le quiere competir a los cinos, a diferencia de todos los demás que tienen todos grandes tiendas. ¿no? Sí, Bueno, exactamente. Día, Día ¿no? también, y Día. Están en negocio con Express, con negocio con Maxi también, tienen su mayorista. Pero lo que ha hecho Carrefour en verdad a lo largo de toda su historia es crecer comprando cadenas. Y acá justamente, si vemos al costado, muchas de ellas en un momento llegó a ser dueño de Norte, de Tía y de Día a la vez, y de Carrefour. Entonces Wow. estamos hablando de una Porque cadena que llegó a ser gigantesca, tenía más Día- del 30%. Perdón, ¿Día no es francesa también? Día en su momento pertenecía a un grupo francés que era Promodés, que se fusiona con Carrefour, ahí se vuelven dueños de todo lo mismo y en 2011 cambia de dueño, se separa de todo ese grupo. Pero en un momento formaron parte del mismo grupo. Hay días sí. en París. Sí, Día sí. París En y en España y también. en, En claro. España, sobre todo, sí. Sí, acá en Carrefour... Pero lo Y que, creo que en sí. China Lo también. que modificó mucho Carrefour, que también Día hizo la misma lógica, es que antes, o sea, cambió el consumo. Antes las familias hacían como la compra mensual y El lentamente se fue a hipermercado. hacer una cosa diaria y a supermercados más chiquitos y más sucursales, digamos, que antes eran como se compraban grandes hipermercados. Se hacía ¿no? el pedido. Claro. ¿no? Mensual. Sí, Era como sí, se sí. cobraba y se hacía el pedido para todo el mes. Carrefour también muy acusada en su momento por los supermercados argentinos cuando llegó al país de hacer dumping, de Claro. agarrar y bajar los precios Sí. para tratar de captar El precio más bajo, te clientes. devolvemos el dinero, ya Exacto. no corre más. Nunca aparte. nadie lo probó a eso, además. ¿no? No conozco una persona que haya ido, che, me cobró más Dumpling. barato acá y que. Yo tengo una relación muy cercana Como con él, le hace Carrefour dumpling. porque mi abuelo vivía atrás de Carrefour, Mira. literalmente atrás, y mi abuelo lo tomaba como una extensión de su casa y ha llegado a ir en calzoncillos boxer No, bueno. y ojotas, pero era muy peticito y le quedaban como bermudas hardcore a él. Y yo iba con él, era muy chiquito y cuando volvíamos, íbamos a comprar helado, ponele, helado de litro ahí, Sí. volvía con mi abuelo, mi mamá salía a ver y horrorizada decía, "Vos", y me echaba la culpa a mí, ¿no te das cuenta que el abuelo fue en calzoncillos? Me decía. Y el abuelo decía, no pasa nada, Se acá le de mi nomás. casa. Sí, en mi casa. Así que de esa familia vengo, el abuelo Qué Ricardo. bien. Últimos dos datos. Lo que pasa Sí. con Carrefour es que la mayor parte está en la bolsa y tiene los accionistas más importantes. Son, por un lado, Rodolphe Sade, o Sade, Sade, que viene del Moulin. mundo logístico, y la familia Moulin, o Moulin. Moulin, Moulin. Moulin, Molino, que son los dueños de las galerías Lafayette. Ay, que, qué cheta de eh, mierda. sí. Así que esos son los principales accionistas. Y durante mucho tiempo en Argentina estuvo el Carrefour, que más vendía de todo el mundo. Y Marini va a saber decirme dónde estaba, porque sabe Me dónde estaba. jodés. ¡En Quilmes, papá! Sí. ¡Quilmes! Ay, Exactamente. Qué bien, Quilmes. qué bien. ¿Era el de tu abuelo? Puede Sí, ser. puede ser. Y Puede sí, ser. es muy Si era el probable. de 12 de octubre, sí. Ahí sí. Qué bien. Y de todas las Qué cadenas bueno, que están che. en Argentina, la más grande de todas, en cantidad de sucursales, es nada más y nada menos que la última que nos queda, que es Supermercados Día. Ahí está. Supermercados Día lo que Existía tiene... en China y me fijé en el 2018 se fue de China Día. Sí, porque lo que está haciendo hace un rato, Día estuvo en una gran crisis. No. Es una empresa que nace en España en los 70, que ya nace con la idea de supermercado de descuento, marca propia, muy enfocado Sí, como acá en eso. estaba Leader Price, ¿te acordás? En 2001. Bueno, sí, Leader Price, exactamente. 2001. En el 97 traen Día acá a la Argentina, que el que la trae es el señor que está al costado, que se llama Antonio Coto. Bueno, No tiene nada que ver Qué con Alfredo. degenerado. vivimos ¿En una serio? simulación Sí. otra vez, basta. Así que... Parece entonces, un actor de novelas, también hay que... Lo que pasó O con Rolando Día en los últimos años es que estuvo en una gran crisis a partir de 2016, 2017. Pérdidas, Día. baja en la bolsa, sí, a nivel internacional. Y la compra en ese momento, el fondo con sede en Luxemburgo, Letter One o Letterone, yo le decía porque me gustaba más Letterone, Más telón, cuyo Letterone. dueño era Mikhail Friedman, que era un ruso. Ok. Él da vuelta un poco toda la situación. Lo que pasa es que con la invasión de Rusia a Ucrania congelaron todos sus activos. Él tuvo que retirarse un poco de la compañía. Y ahora Día está medio en retirada de Portugal, de Brasil. Y medio que No, Argentina no se y vaya de España acá. Argentina y España siguen siendo por ahora sus grandes activos. Incluso el CEO a nivel global de Día es argentino.
Mirá. El CEO de Grupo Día Internacional coronación es de gloria. argentino. Y acá tiene más de 1000 sucursales, pero bueno, mucha franquicia también. Eso la te iba a mitad son decir, franquicias. funcionan como franquicia, A ¿no? diferencia del resto de las A cadenas. veces están los dueños de ese día. Sí, Claro. Sí. es más, hay algo que también ha traído algunas investigaciones, que es que tienen como un formato más barato de franquicia, en el cual no se llama día y se llama, por ejemplo, Super de Barrio. Entonces vos Ajá. pagás menos por la franquicia. Claro, pero tienen y se todas llama las Super de gráficas, Barrio. todo igual. Y tiene exactamente todo Eso es igual, loco. pero Ok. muchos decían, hey, estos son como negocios, días encubiertos, ¿cómo Claro. funciona Bandera esto? blanca, como era. Sí. Entonces, y ahora creo que estaba también en una investigación por supuesta evasión previsional, día procesado, entonces está como medio complejo eso por el sistema de franquicias, porque Claro. el Claro. resto de los supermercados operan abriendo Sí. locales, invirtiendo, y acá la mitad son franquicias, y los dueños, el 77% es este fondo con sede en Luxemburgo. Así Amiga. que Claro. esos son un poco los Cero dueños. lavado. Si tenés una sede en Luxemburgo, como. Cero evasión. Está sucio. En Islas Caimán. Casi todas las grandes Claro, multinacionales no. tienen sede. Vení con el shampoo y el jabón en abajo del Islas brazo. Caimán, Sí, Luxemburgo, casi todas las multinacionales No tienen. quieras politizar, please. No, yo Ok. politizo todo lo que quiero, Bueno. porque este es mi programa. No, Te corrieron en ni Liechtenstein nada, también. Todo lo ni que quiero nada. politizar. Tu programa es el de los domingos. También. Acá no jodas. Es lindo pero- eso que dice Tortuquete, te corrieron en Liechtenstein, que Te sabes tanto. corriste ¿no? de Liechtenstein. ¿Qué pasa? Bueno, gracias Javi.